Todo lo que hemos hablado hasta el momento que tiene que ver con producto interno, lo hemos hecho básicamente trabajando con el producto interno estándar en RN, porque básicamente no nos hemos movido de RN. Pero como ustedes recordarán, por ejemplo, en el ejercicio 1 probamos que una función bastante más compleja que la que representa el producto estándar en RN, también funcionaba como un producto estándar, en ese caso particular en R2. Entonces, un mismo espacio vectorial puede tener definidas varias funciones que sean un producto interno en el espacio vectorial, y entonces, si bien es un mismo espacio vectorial de base, por cada producto interno distinto que uno defina, tiene un espacio vectorial con producto interno distinto para el mismo espacio de base. Y particularmente, si uno revisa los conceptos que hemos ido definiendo a lo largo del camino que tienen que ver con producto interno, como ser el concepto de norma, el concepto de ortogonalidad, el concepto de complemento ortogonal, el concepto de base ortogonal, por ejemplo, el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para hallar una base ortogonal a partir de una base cualquiera. Todos esos hacen referencia a un producto interno, pero en realidad nunca hace referencia a qué producto interno está utilizando, con lo cual uno deduce que todos esos conceptos valen para cualquier producto interno. Generalmente uno los utiliza con el producto interno estándar porque es el más utilizado y porque es el más sencillo, pero en realidad valdría para cualquier producto interno. Entonces, particularmente lo que vamos a ver en este video es eso, la aplicación de todos esos conceptos como ejemplo a una serie de productos distintos que son el producto estándar. Entonces, fíjense, en este primer ejercicio, perdón, no es el primer ejercicio, sino en el punto 11, el primero de los que está en este video, me piden definir una base ortonormal para la función definida en el ejercicio 1, que habíamos probado que era un producto interno. Entonces aquí tengo el ejercicio 1, entonces la voy a copiar. Dice que en este caso la función en cuestión era f de un vector x con un vector y, estaba definida como x1 y 1 menos 2 x1 por y2 menos 2 x2 por y1, a ver si no recuerdo mal, sí, más 6 x2 por y2, más 6x2 por y2. Esto fue lo que mostramos en el primer video, que funcionaba como un producto interno o estándar porque verificaba las 4 propiedades de la definición de producto interno. Luego pasamos a utilizar el estándar en R2 porque es mucho más sencillo. Pero entonces, en realidad ahora me piden que defina una base ortonormal, pero de acuerdo a este producto. Entonces, a ver, si estuviésemos trabajando con el producto estándar para generar una base ortonormal de R2, y supongamos que uno no conoce una ortonormal directamente como la base estándar, uno lo que puede hacer es tomar una base cualquiera de R2 y aplicarle el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para hallar una base ortogonal y luego dividir cada vector por su módulo para obtener una base ortonormal. Bueno, y en realidad aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, con la única diferencia que cuando apliquemos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, en lugar de utilizar el producto interno estándar, vamos a utilizar este que tenemos aquí en pantalla. Entonces, esto me está definiendo el producto interno entre un vector, recordemos, x1, x2, que sería el vector x, y un vector y1 y 2, que sería el vector y. ¿Sí? Este sería x y este sería y, para que el producto interno funcione como está aquí definido. Bueno, entonces resolvamos el punto número 11. Entonces, por empezar, elijo una base arbitraria, o sea, una base cualquiera de R2. Incluso no lo voy a hacer para no confundirlos. Podría elegir incluso la propia 1001, porque si bien esa es ortonormal con el producto interno estándar, no con este que tenemos en cuestión, con lo cual podríamos seguir trabajando, pero para no confundirlos, por ejemplo, vamos a elegir, una base B que esté formada por el 1, 2 y el menos 3, 1. ¿Sí? Esta es base de R2
pues son dos vectores linealmente independientes de R2, lo cual lo podemos ver porque como son dos vectores, con simplemente ver que uno no es múltiplo del otro alcanza. Bueno, entonces tenemos entonces una base, vamos a ponerle el nombre, una base B, vamos a volver al otro color, tenemos una base B que está formada por dos vectores, para seguir la misma notación que antes, a estos los habíamos llamado W, les podemos poner cualquier nombre, W1 y W2, buscamos otra base B' que sea U1 y U2, pero esta que sea, primero vamos a buscar que sea ortogonal, ¿sí? Entonces vamos a buscar una base ortogonal a partir del proceso de Gram-Schmidt. Entonces este primer vector sería W1 y este segundo vector sería W2. Entonces, ¿cómo hacíamos? Primero decíamos que el primer vector de la base ortogonal va a ser cualquiera de los de la base que teníamos, o sea, en este caso, por ejemplo, W1, es decir, que el vector U1 va a ser el vector 1, 2. Y luego formábamos U2 haciendo la proyección del segundo vector, el segundo vector que tenemos, menos la proyección de ese mismo vector sobre el primero de la base ortogonal. Entonces, para esto lo que hacíamos es W2 menos, y la proyección era el producto interior de W2 con 1 sobre el producto interior de 1 con 1, y eso multiplicado por 1. Pero aquí es donde viene la novedad. Donde dice el producto interior entre W2 y 1, no vamos a aplicar el producto estándar, sino que vamos a aplicar este producto interno que aquí nos definen. Entonces tenemos W2, vamos a volver al otro color. Entonces W2 sería el vector que ya conocemos, el 1, 2 no, estaba mirando esto de aquí, es el menos 3, 1. Y entonces ahora vamos a aplicar primero en el numerador, el producto interno entre W2 y U1. Entonces, este menos 3 que está aquí, sería el x1 de la definición, y este 1 sería el x2, pues sería este primer vector, y este 1 que está aquí sería I1, y este que está aquí sería I2. Entonces, procedemos a aplicar el producto. Entonces, sería x1 por I1, así que sería menos 3 por 1, que sería I1. Luego, menos 2 por x1, que es menos 3, por I2, que es 2. Luego, menos 2 por x2, que en nuestro caso es 1, por I1, que en nuestro caso también es 1. Y finalmente más 6, x2, que en nuestro caso es 1, por I2, que en nuestro caso es 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera calculamos el producto interior entre W2 y U1, pero de acuerdo a esta fórmula, no al estándar. Y ahora tenemos que hacer el producto interior de U1 consigo mismo. Entonces, en ese caso, como ambos vectores son el mismo, este va a ser tanto x1 como y1. Sí, ahora vamos a ponerlo en otro color para que no confunda como el anterior. Este va a ser tanto x1 como y1, y este va a ser tanto x2 como y2. Entonces, cuando hacemos el producto interior de 1 consigo mismo, nos va a quedar x1 por y1 sería 1 por 1, menos 2 por x1 por y2, o sea 1 por 2, 1 por 2, menos 2 por x2 por y1, x2 es 2 y 1 es 1,
2 por 1. Y por último, más 6, x2 por y2, que son ambos 2. Y todo eso multiplicado por el vector 1, que el vector 1 es el 1 y 2. Entonces, bueno, ahora tenemos, esto va a ser, vamos a hacerlo así todo a continuación. Entonces esto va a ser el vector menos 3, 1, menos, en el numerador me queda menos 3. Esto es 6 positivo por 2, 12, menos 3 más 12, 9, 9 menos 2 son 7, 7 y 6 son 13. Y luego, no, perdón, no es 6, era 12, así que vamos a hacer la cuenta de nuevo. Esto sería menos 3 más 12 menos 2, así que sería menos 3 más 12 son 7, menos 3 más 12 son 9, menos 2 son 7, me había adelantado, y 6 por 2 son 12, 12 y 7 son 19. ¿Sí? Me había olvidado el 2 y había dicho 6 en lugar de 19. Y en el denominador me queda 1. Menos 4 sería menos 8, son menos 7, más 6 por 4, 24, son 17. Y eso iría por el vector 1 y 2. Así que esto me viene dando menos 3 y 1, menos 19 17avos, y 19 por 2, 38, menos... perdón, y 38 17avos, porque el menos ya lo puse como factor común. Y finalmente hacemos esta cuenta, menos 3 sería menos 51 sobre 17, menos 19 son menos 70 sobre 17, sobre, perdón, sobre no, sino esa es la primer componente del vector. Entonces esto sería menos 70 sobre 17, y luego tenemos 1 que sería 17 menos 38, serían menos 21 sobre 17. Y ese sería el segundo vector de la base ortogonal. Entonces luego B', la base ortogonal es la base formada por el vector 1, 2 y el vector menos 70 sobre 17 menos 21 sobre 17. Y esa sería nuestra base ortogonal. Ahora, para hacer la ortonormal, lo que tenemos que hacer es dividir cada uno de estos vectores por su norma, pero de acuerdo a este producto interno al que tenemos aquí. Entonces, ahora busco B'' ortonormal. Entonces recuerden que este que está aquí es U1 y este que está aquí es U2. Vamos a dejar un espacio, y este que está aquí es U2, haciendo 1 sobre su norma y U2 sobre su norma. Y entonces de esa manera obtendríamos la base ortonormal. Entonces, que a este vamos a llamarle x1 y a este vamos a llamarle x2, y estos serían los vectores de la base ortonormal. Entonces x1 es 1 sobre la norma de 1, es decir, 1 sobre la raíz cuadrada del producto interior de 1 consigo mismo. Entonces esto sería el vector 1, que era el 1, 2, multiplicado por 1 sobre, y observen que el producto interior de 1 con 1 ya lo tenemos hecho en el denominador anterior, así que ese es el que nos daba 17. Sí. Entonces esto sería raíz de 17, así que esto sería 1 sobre raíz de 17, vamos a escribirlo más grande, así se nota mejor. Esto sería 1 sobre raíz de 17,
y 2 sobre raíz de 17. Y este sería el primer vector de la base ortonormal x1. Bueno, obviamente si hacen este producto no les va a dar 0 como ustedes están acostumbrados, que es el producto interno estándar. Si lo quieren comprobarlo, tienen que hacer con este producto interno y observar que les va a dar 0. ¿Sí? Si no da es porque hicimos una cuenta mal en el camino, creo que no, pero por las dudas. Bueno, y finalmente para hacer el vector x2 lo que tenemos que hacer es u2 sobre la norma de u2. Entonces esto va a ser, bueno, este vector que es menos 70 sobre 17 menos 21 sobre 17 multiplicado por 1 sobre el producto, la raíz cuadrada del producto interno de u2 con u2. Así que lo que vamos a hacer es calcular el producto interno de u2 con u2. Vamos a hacerlo en un cálculo auxiliar, así no hacemos tan engorrosa esa parte. Entonces el producto interno de u2 con u2 hay que calcularlo, pero de acuerdo a este producto interior. Así que tendríamos que tanto x1 como y1 van a ser en este caso menos 70 sobre 17 y x2 e y2 van a ser en este caso menos 21 sobre 17. Así que esto sería x1 por y1, o sea que en este caso sería menos 70 sobre 17 al cuadrado menos 2, x1 por y2, o sea menos 2 por menos 70 sobre 17 por menos 21 sobre 17 menos 2 x2 que es menos 21 sobre 17 por y1 que es menos 70 sobre 17 y por último más 6 x2 por y2 que sería menos 21 sobre 17 al cuadrado. Entonces lo que podemos observar ahí, yo voy a ir haciendo algunas cuentas y les voy a escribir directamente el resultado para tratar de no complicar tanto la explicación. Entonces en este caso tenemos que 17 al cuadrado nos va a dar 289 y 70 al cuadrado 4900. Entonces este primer término va a ser 4900 sobre 289. Fíjense que en todos los denominadores me va a quedar 17 al cuadrado, o sea que todos van a ser sobre 289. Y aquí tenemos que hacer 70 por 21 por 2. Entonces 70 por 21 por 2. Y eso a su vez, como son dos términos iguales, porque tengo el 21 y el 70 invertidos, pero me van a terminar dando lo mismo, lo vuelvo a hacer por 2. Y todo eso sobre 289 serían menos 5880 menos 5880 sobre 289. Eso ya sería toda esta cuenta, todo lo que da negativo. Y por último me falta hacer 21 al cuadrado sobre 289, 21 al cuadrado por 6 sobre 289, así que estos son más, vamos a volver al rojo, más 2646 sobre 289, y esto me termina dando 2646 menos 5880 más 4900, y eso da 1666 sobre 289. Entonces aquí volviendo a lo que estábamos haciendo, esto sería menos 70 sobre 17 menos 21 sobre 17 multiplicado por 1 sobre
la raíz de 1666 sobre 289. Así que esto sería menos 70, vamos a poner así, menos 70 menos 21, saco factor común, perdón, factor común no, sino que hago producto de vector por escalar para sacar el 17. Y esto sería por 1 sobre la raíz de 1666 y la raíz de 289 es 17, que lo puedo simplificar con esto. Así que el vector que estaba buscando va a ser menos 70 sobre raíz de 1666 y menos 21 sobre raíz de 1666. Entonces este sería el vector x2 y estos dos vectores que aquí me quedaron son la base ortonormal de R2 de acuerdo a el producto interno F definido aquí al comienzo del ejercicio. Entonces, como ven, en realidad el procedimiento es exactamente el mismo, solo que se vuelve mucho más complicado cuando el producto interno deja de ser el estándar. Pero el procedimiento es el mismo, es aplicar Gram-Schmidt y luego dividir por el módulo. Lo que se complicaron fueron las cuentas por la forma que tiene el producto interior. Bueno, prosigamos. En el ejercicio 12, aquí es donde vamos a necesitar un poquito nuevo de teoría. Bueno, nuevamente estamos trabajando en R2 y me dice que una determinada base que me da me garantiza que es ortonormal para un cierto producto interno que no sé cuál es. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hallar es cuál tiene que ser el producto interno, es decir, cuál tiene que ser una fórmula como esta que recién teníamos para el ejercicio 11, pero cuál tiene que ser la fórmula en este caso para que si uno aplicase lo que hicimos recién, Gram-Schmidt y luego división por la norma a estos dos vectores con esa fórmula que nos falta, nos debería dar que esta es una base ortonormal. Entonces, para eso el pedacito de teoría que falta básicamente para cerrar toda esta unidad es que un producto interno se puede expresar también matricialmente. Entonces lo que vamos a ver es la matriz de un producto interno. Entonces, así como casi todo lo que veníamos haciendo se puede expresar matricialmente, un producto interno también se puede expresar matricialmente. Entonces, particularmente, digamos, sea B un espacio vectorial con producto interior y vamos a llamarle B, por ejemplo, B igual a 1 UN, una base de B. Sí, una base cualquiera, no necesariamente la estándar. Entonces, se define la matriz A sub B del producto interno en base B como la matriz formada por elementos A sub B, formada por elementos de la forma A sub I J, donde el elemento A sub I J se calcula haciendo el producto interior entre el vector U sub I y el vector U sub J de la base que tenemos dada, ¿sí? Para I yendo desde 1 hasta N y J yendo desde 1 hasta N. Entonces, ahora vamos a ver con este ejemplo cómo se calcula la matriz de un producto interior, pero en un principio básicamente uno lo que tiene que hacer es aplicar un producto interno que ya va a tener la fórmula, bueno aquí no la tenemos pero que en general uno tendría la fórmula, y la aplica a todas las combinaciones posibles de dos elementos de la base en cuestión y de esa manera va formando los distintos elementos que forman la matriz. Por supuesto vale la pena aclarar que así como pasaba que una misma transformación tenía muchas representaciones matriciales dependiendo en qué base uno esté trabajando, un producto interno también va a tener una matriz distinta por cada base distinta del espacio de origen. Unas cosas sí para notar de esto es que
Luego, el producto interior entre X e Y, que vamos a aclarar aquí que tienen que estar expresados en la base B, en la misma base en que uno tiene el producto interior, se puede calcular haciendo XB traspuesta por la matriz en la base B por I sub B. Entonces de esa manera uno podría calcular matricialmente el producto interior, perdón, me olvidé una cosa, el conjugado de I sub B. Entonces de esa manera uno podría calcular matricialmente el producto interior si conoce la matriz en una determinada base. Y otra cosa a notar es que entonces esta fue un primer comentario, y un segundo comentario: si A es matriz de un producto interior, entonces el elemento A sub ij va a ser el conjugado del elemento A sub j i. Bueno, entonces esas son las características más destacadas y lo único que vamos a ver de la matriz de un producto interior. Vale la pena recalcar o notar que si el producto interno en cuestión es un producto interno real, es decir, trabajamos con números reales, entonces esto se resume simplemente a X traspuesta por A por I, ya que el conjugado de un vector de números reales es el propio vector. Bueno, entonces ahora sí, sabiendo este pequeño pedacito de teoría que nos faltaba, vamos a aplicarlo ahora a la resolución del ejercicio 12. Entonces, primero digamos cómo podríamos obtener la fórmula del producto interno. Si conocemos en general todas estas fórmulas, como la que teníamos recién en el ejercicio 11, al no decirme nada, uno asume que los vectores X e Y están expresados en base estándar. En ese caso sería en la base estándar de R2. Entonces, si conocemos la matriz del producto interior en la base estándar de R2, luego uno puede obtener el producto interno de la siguiente manera, es decir que f de x e y sería simplemente hacer x traspuesta con x expresado en la base estándar por la matriz del producto interior en la base estándar por el conjugado de y expresado en la base estándar. Pero como en este caso, como f es real, en este caso se reduce simplemente a hacer x traspuesta expresado en la base estándar por la matriz del producto interior en la base estándar por el vector y expresado en la base estándar, en este caso de R2. O sea que en este caso simplemente sería hacer x1, x2 por la matriz del producto interior expresado en la base estándar por y1, y2, si asumimos, como hacemos siempre, que x es x1, x2, fíjense que aquí lo puse en forma horizontal porque es el traspuesto de este, y donde y, como hacemos siempre, es y1 e y2. Entonces, básicamente, para poder obtener cuál es el producto interior, lo que necesitamos es la matriz del producto interno o interior expresada en base estándar. Entonces, evidentemente tenemos una base que no es la estándar de R2, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir, sea a esa base que tenemos, sea esa base que nos dan como información que es ortonormal, vamos a llamarla a esa base B. ¿Sí? Evidentemente son linealmente independientes, así que es una base bien definida de R2. Entonces primero calculamos la matriz, pero en la base que disponemos, que es en base B. Entonces, para calcular la matriz en base B, si seguimos la fórmula, en este caso, como la dimensión de R2 es 2,
A será una matriz de 2 por 2, así que tenemos que construir una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces la posición 1, 1 va a ser, vamos a llamar al primer vector U1 y al segundo vector U2, entonces va a ser el producto interno. Vamos a dejar un lugar, así no queda tan apretado, entonces vamos a ponerlo en otro color. Entonces la matriz B va a ser una matriz de 2 por 2 que en la primera posición va a tener el producto interno de U1 consigo mismo, aquí va a tener el producto interno de U1 con U2, aquí va a tener el producto interno de U2 con U1, que en estos casos estos dos no van a dar iguales, pues como es un producto interno real y los vectores son reales, entonces el conjugado de un real es el mismo número real. Si hubiese sido complejos, son estos dos los que deben quedar conjugados, que es lo que decía esta propiedad aquí. Sí, pues que recuerden que en realidad uno tiende a asumir que el producto interno es conmutativo, pero en realidad el producto interno entre x e y es lo mismo que el conjugado del producto interno entre y y x. Lo que pasa es que como la mayoría de los que trabajamos son reales, termina pareciendo conmutativo. Y aquí tendremos que hacer el producto interno entre U2 y U2. Y lo novedoso es lo siguiente: como B es ortonormal, entonces quiere decir que U1 y U2 son ortogonales, entonces quiere decir que el producto interno entre U1 y U2 va a ser 0, pues son ortogonales. Son ortogonales ya que se trata de una base ortonormal. Y esto a su vez va a ser lo mismo que el producto interno entre U2 y U1, porque cuando el producto interno es real, es conmutativo. Y además, como B es ortonormal, también lo que va a ocurrir es que el producto interno de U1 consigo mismo me va a dar 1, pues cuando la base es ortonormal, cada uno de los vectores tiene norma 1, y la norma era la raíz cuadrada del producto interno de un vector consigo mismo. Entonces de aquí podemos despejar que el producto interno entre 1 y 1 va a ser la norma de 1 al cuadrado, que va a ser 1. Y lo mismo para U2. Como la base es ortonormal, ambos son de norma 1, lo cual implica que el producto interno de el producto interno de un versor consigo mismo me da 1. Entonces de aquí podemos concluir que la matriz en base B va a quedar muy sencilla, va a ser 1, que es el producto interno de 1 con 1, 0 porque los vectores son ortogonales, 0 y 1. Entonces de esa manera obtuvimos la matriz del producto interno en base B. Pero necesito A en base estándar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es un cambio de base, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, sabemos que el producto interno entre x expresado en la base B e y expresado en la base B se puede calcular haciendo x traspuesto expresado en la base B por la matriz del producto interno en la base B por y en la base B. Esto en realidad es conjugado, pero bueno, lo voy a escribir aquí como conjugado, pero en este caso, como es real, como el producto interno es real, ya lo voy a expresar directamente como x en base B traspuesta por a en base B por y en base B sin el conjugado, porque sabemos que es real. Bueno, entonces vamos a hacer un espacio aquí. En realidad, por más allá de lo que parezca, no falta mucho. Y entonces ahora, recordemos que xb no es ni más ni menos que, lo podemos obtener como la matriz de, si yo tengo x en base estándar, lo puedo obtener en base B utilizando la matriz de pasaje, donde P es la matriz
de E2 en B, o sea, de estándar a no estándar. Entonces, similarmente, IB va a ser P por I en E2. Entonces vamos a reemplazar estos dos para que me quede todo en función de la base estándar. Entonces, si a este le llamamos asterisco, si reemplazo en asterisco, entonces resulta que el producto interior entre los vectores en base estándar va a ser simplemente, o mejor digamos lo siguiente, el producto interior entre x e y, vamos a hacerlo de la siguiente manera, donde dice xb, vamos a poner p por x en base estándar, traspuesta por la matriz en base b, por y, por la matriz de pasaje, por y en base estándar, o sea, reemplacé esto aquí y esto aquí. Y ahora si esto lo trabajamos un poquito, me queda que el producto interior va a ser, recuerden que el producto de una traspuesta es la traspuesta de cada uno, pero en el orden invertido, así que esto sería x E2 traspuesta por P traspuesta por A en base B por P por I en base estándar. Y lo que ocurre es que, como esta P es la matriz de pasaje de la base estándar a B, entonces esto que nos queda aquí, observen, esto que nos queda aquí, como P es la matriz de pasaje de 2 a base B, entonces esto que está aquí, como P es una matriz cuyas columnas son ortonormales, entonces P traspuesta por P son inversas, entonces uno me descompone la acción que hace la otra, así que en realidad si yo multiplico estas dos, lo que me queda es la matriz del producto interior en base estándar. Entonces en realidad podemos calcular la matriz que necesitamos en base estándar haciendo simplemente P traspuesta por A, que en realidad es la identidad, por P, que eso se reduce a ser simplemente P traspuesta por P. O sea que luego la matriz que estamos buscando en base estándar va a ser simplemente hacer P traspuesta por la matriz en base B por P, pero como esta es la identidad, esto se reduce a ser P traspuesta por P. Bueno, entonces en realidad ahora que ya descubrimos lo que hay que hacer, tenemos que P, como es la matriz de pasaje de E2 en base B, es colocar los vectores de la base B como columnas de una matriz e invertirla, porque estamos yendo de estándar a no estándar. Entonces, para no perder tiempo, yo traje aquí ya anotado lo que da. P entonces da 1/3, que es la inversa de esta matriz, 1/3, 2/3, 1/3 y menos 1/3. Y lo otro que vamos a necesitar es P traspuesta, que sería la traspuesta de esta última, con lo cual P traspuesta va a ser 1/3, 1/3, 2/3 y menos 1/3. Bueno, continuemos aquí arriba para dejar todo en todo junto. Entonces vamos a terminar todo en esta pantalla. Eso ya no lo vamos a necesitar. Entonces aquí tenemos que finalmente, entonces la matriz que estamos buscando en base estándar va a ser P traspuesta, es decir, 1/3, 1/3, 2/3 y menos 1/3 multiplicada por 1/3, 2/3, que esta era P, 1/3 y menos 1/3. Bueno, y luego si quieren chequearlo, esta cuenta da 2 novenos, 2 novenos, 1 noveno, 1 noveno. Fíjense que como es real nos tenía que dar una matriz simétrica. Y por último 5 novenos, ¿sí? Pues sería
2 y 2, 4, menos 1 y menos 1, 5 novenos. Y eso era un 1. Bueno, entonces esta sería la matriz del producto estándar, del producto interno en base estándar. Luego, el producto interior que estamos buscando, f de xy, que es el producto interior entre x e y, vamos a ponerlo en función de componentes, entre x1, x2, e y1 y 2, es el vector x traspuesto, x1, x2, por la matriz que recién obtuvimos, 2 novenos, 1 noveno, 1 noveno, 5 novenos, por y1 y 2. Y esto, si lo desarrollamos, nos queda 2 novenos de x1 más 1 noveno de x2, o sea, 2 novenos de x1 más, perdón, era 1. Vamos a escribirlo abajo porque no va a entrar. Esto termina siendo, dije, 2 novenos de x1 más, sería este por este y este por este, más 1 noveno de x2. Como este es de 1 por 2 y este es de 2 por 2, nos da un vector de 1 por 2. Y fila 1 por columna 2 sería 1 noveno de x1, 1 noveno de x1, más 5 novenos de x2, y todo eso falta multiplicarlo por y1 e y2. Esto termina dando 2 novenos de x1 por y1, sería este por este, más este por este, más 1 noveno de x2 por y1. Ahora sería este por y2, así que sería más 1 noveno de x1 por y2, más 5 novenos de x2 por y2. Y esta era la fórmula del producto interior que estábamos buscando para que esa base sea ortonormal si no hicimos ninguna cuenta mal. Fíjense que tiene un aspecto parecido a este, pero con coeficientes un poco más feos fraccionarios. Bueno, podríamos verificar si no hicimos ninguna cuenta mal en el camino, si con estos dos lo que debería ocurrir es que bajo este producto interior cada uno de estos tenga norma 1, y bajo este producto interior que estos dos sean ortogonales. Entonces, por ejemplo, si revisamos que sean ortogonales, tomando el 1, 1, este sería x1, este sería x2, y en el 2 menos 1, este sería y1 y este sería y2. Entonces, si le aplicamos esta fórmula, resultaría 2 novenos por x1 por y1 sería por 1 por 2, más 1 noveno por x2 por y1, así que sería 1 por 2, más 1 noveno por x1, que es 1, por y2, que es menos 1, y finalmente más 5 novenos de x2, que es 1, por y2, que es menos 1. Entonces fíjense que esta cuenta me da 4 novenos, más 2 novenos son 6 novenos, menos 1 noveno 5 novenos, menos 5 novenos 0, como era de esperarse son ortogonales. Y chequeemos, por ejemplo, que el 2 menos 1, es decir, tomando este como x1 e y1 y tomando este como x2 e y2, chequear que sea un versor. Entonces tendríamos que hacer 2 novenos por 2 por 2, más 1 noveno por menos 1 por x2 y 1, que es 2, más 1 noveno por x1, que es 2, por y1, que es y 2, que es menos 1, y finalmente más 6 por menos 1 por 6, me quedé con el del ejercicio anterior, esto era 5 novenos. Ahora sí, así que esto sería 8 novenos menos 2 novenos son 6 novenos, 8 novenos.
menos 2 novenos, menos 2 novenos serían menos 4 novenos, son 4 novenos, más 6 novenos son, perdón, 6 no, la tengo con el 6 desde hoy, eso de ahí es un 5, entonces 8 novenos, menos 2 novenos son 6 novenos, menos 2 novenos son 4 novenos, más 5 novenos, 9 novenos, que es 1, efectivamente es un versor. Les dejo para ustedes, para no hacerlo tan aburrido, chequear que bajo este producto interno que encontramos, también el 1, 1 es un versor, pero como ven, lo importante es el procedimiento de cómo lo hallamos. Bueno, y finalmente para terminar este video vamos a ver lo otro que nos faltaría ver, que también se puede aplicar con cualquier producto interior, es el concepto de complemento ortogonal, que es lo que nos pide en el punto número 13. Me da un determinado producto ortogonal y me pide hallar el complemento ortogonal, que eran todos los vectores ortogonales a un subespacio dado. Entonces fíjense que tenemos una base de S que es 1, 2, 1. Entonces, si un vector x1 y x2, x3 pertenece al complemento ortogonal de S, entonces lo que quiere decir es que cuando uno hace el producto interior entre x1, x2 y x3, con el vector que forma la base del subespacio, ese me tiene que dar 0, es decir, lo mismo que planteamos siempre, o que habíamos planteado para hallar un complemento ortogonal cuando conocíamos una base, pero la diferencia es que ahora este producto interior no lo vamos a calcular con el estándar, sino con este que está aquí dado. Entonces, para utilizar esa fórmula, este que tenemos aquí, tendríamos que I1 es igual a 1, I2 es igual a 2, I3 es igual a 1 para poder aplicar esta fórmula. Entonces, cuando aplicamos esta fórmula me dice x1 por I1, así que sería x1 por 1 me da x1. Luego, 2x2 por I2, x2, 2x2 por I2 que es 2 sería más 4x2 y x3 por i3 sería x3 por 1 sería más x3 menos x1 por i2, o sea menos x1 por i2 que es 2 sería menos 2x1 y menos x2 por i1 sería menos x2 por i1 que es 1 menos x2, y esto me tendría que dar 0, entonces reacomodando me quedaría que esto es menos x1 más 4 menos 1 más 3x2 más x3 igual a 0. Entonces observemos que como la dimensión de S es 1, si recordamos por el teorema de la dimensión, ese complemento nos tiene que dar de dimensión 2, es decir, 2 vectores, pues estamos trabajando en R3 y es efectivamente lo que va a pasar. Como tenemos una única ecuación, tomamos x2 igual alfa, x3 igual beta, y obtenemos que x1 va a ser 3x2 más x3 si pasamos este sumando al otro lado, o sea que el x1, x2, x3 que estamos buscando va a ser, perdón, esto entonces sería 3 alfa más beta, así que esto sería 3 alfa más beta, alfa beta, así que esto sería alfa por 3, 0, 1 más beta por 3, 0, 1 no, sino 3, 1, 0 porque alfa era el de x2 más beta por 1, 0 y 1. Entonces la base, o sea, el complemento ortogonal, ese complemento son todos los x que pertenecen a R3 que se pueden expresar como tales que x se puede expresar como alfa por 3, 1, 0 más beta por 1, 0, 1 con alfa y beta reales. Entonces, como ven, todo lo que hicimos, buscar bases,
una base ortogonal barra ortonormal con gran Schmidt, o esto que es buscar el complemento ortogonal, se realiza exactamente de la misma manera que ya habíamos hecho, con la única diferencia que en el momento que haya que calcular un producto interior, en lugar de utilizar el estándar hay que utilizar el que nos dieron.